Entonces, ya que comenzamos a hablar del ciclo de vida del proyecto, vamos a contextualizar el tema. Aquí estoy mostrando un cuadro donde podemos observar estas etapas, ¿no? Este ciclo de vida del proyecto. En la parte inferior podemos ver estos puntos. De concepto, conceptualización, diseño, ingeniería de detalle o expediente técnico, licitación, construcción y operación y mantenimiento. Ahí tenemos estas fases del ciclo de vida del proyecto. Entonces, en la parte derecha que podemos ver estos puntos, la leyenda, tenemos, por ejemplo, en el primer punto la capacidad de influir en costo y capacidades funcionales. Si nos guiamos entonces de esa primera curva y, bueno, lo logramos visualizar, podemos ver que dentro de la etapa de concepto tenemos esa mayor capacidad de influir en todo lo que tiene que ver sobre el proyecto. De la parte funcional, de cómo va a ser el edificio, la parte formal también del edificio, cómo va a ser desde el inicio. Tenemos esa capacidad de poder definir todo ello desde el inicio, ¿no? Pero conforme vamos avanzando en el ciclo de vida del proyecto, esa capacidad va a ir disminuyendo. Conforme ya se esté trabajando el expediente técnico, se está avanzando con los detalles y todo ello, ya tenemos esa menor capacidad de poder realizar diferentes cambios en el mismo. Y aún así, o más, en el tema de la construcción, ¿no? Ahí es más difícil realizar algún tipo de modificación funcional del proyecto. Entonces, aquí podemos distinguir esa curva en base a eso. Pero esa curva también está muy relacionada a la curva número 2, la número 2 que está aquí se puede ver aquí abajo, que habla sobre los costos de los cambios de diseño. Está muy relacionada porque si comenzamos a hacer algún tipo de cambio en la parte formal del edificio, de la parte de concepto o de la etapa de concepto, esta modificación, este cambio no va a generar ningún tipo de costo en realidad, ¿no? Como ahí se puede ver. En la línea, en la curva azul tenemos la posibilidad de hacer todos los cambios posibles y en la curva roja podemos ver el costo que eso implicaría. Entonces, si hacemos una modificación en la etapa de construcción, por ejemplo, en la parte funcional, ese costo va a ser mucho mayor que si lo hubiéramos hecho en la etapa de concepto. Entonces, por ahí vamos viendo el tema. Es algo que, claro, o sea, en un proyecto con una metodología tradicional, tal vez en esos puntos donde, o por ejemplo, cuando llegas a la etapa de construcción y ves interferencias, ves conflictos, ahí sí tienes que sí o sí realizar igualmente cambios, movimientos. Entonces, eso implica también un costo adicional. Pero, por ejemplo, si nosotros mediante la metodología BIM podemos ver esas interferencias, esos conflictos, esas fallas, desde el inicio de la etapa de diseño e ingeniería de detalle, esos costos que hubieras realizado en la construcción para solucionar justamente ese problema, ya no sería tanto. O sea, ya no se daría ese costo en esa etapa específica. Entonces, ahí vamos viendo el tema de la comparación entre la metodología tradicional y la metodología colaborativa o BIM. Que igual lo vamos a ir viendo en la otra diapositiva, una comparación más directa, pero ahí vamos contextualizando todo este tema. Luego, en esa curva número 3 que está enfocada en el nivel de esfuerzo, podemos ver, como les digo, en la curva número 3 el proceso de diseño tradicional. En este caso podemos ver un alto nivel de esfuerzo dentro de la etapa de diseño e ingeniería de detalle. Dentro de esta etapa donde, claro, se elaboran todos los planos, en teoría se ve todo el tema de la coordinación entre especialidades, se elaboran todos los detalles. Aquí está, en esta etapa, toda la parte de mayor esfuerzo en un proyecto, ¿no? Para después, con toda esta información ya elaborada, ya planificada, ya compatibilizada, poder ir a la parte de construcción. Pero entonces, si nos guiamos de esta cuarta curva, esta ya habla de un proceso de diseño buscado. ¿Qué viene a ser ese proceso de diseño colaborativo o con la metodología BIM? Estamos hablando aquí ya de metodologías colaborativas o un proceso de diseño colaborativo. En estos casos, el nivel de esfuerzo mayor va a estar dentro de la etapa o entre las etapas de concepto y de diseño, ingeniería de detalle o expediente técnico. Aquí en el medio va a estar el mayor esfuerzo dentro de una metodología colaborativa. Y bueno, lo hablamos un poco también sobre esto. Desde el inicio del proyecto, durante, por ejemplo, la parte de contratación,
Aquí ya se está comenzando a presentar un plan de ejecución BIM, un documento donde se puede ver todo el manejo de la información BIM, del contenedor de información, la matriz de responsabilidades, etc. Toda esta información importante para empezar un proyecto se presenta justamente en la etapa de contratación. Entonces, eso ya implica una cantidad de esfuerzo para ir planificando todo el proyecto desde esta misma etapa de contratación. Entonces, conforme se va avanzando, por ejemplo, ya cuando se termina esta etapa de contratación, se presenta además un plan de ejecución BIM más elaborado, donde justamente se planifica todo el manejo de información a lo largo del proyecto, ¿no? Por ahí empezando. Entonces, ahí ya se puede ver la parte colaborativa entre los interesados del proyecto, se puede ver todos los interesados como tal, los especialistas, el nombre de cada uno de ellos, contactos, etcétera, los programas que se van a utilizar, la tolerancia en cuanto a interferencias, por ejemplo, también se va a ir viendo ahí en ese documento, y entre otras cosas que vamos a ir viendo ya en la próxima sesión. Entonces, todo ese esfuerzo ya se comienza a ver desde esta parte. También se comienza a planificar las reuniones ICE, que después lo vamos a ir viendo también, donde intervienen todos los especialistas involucrados en el proyecto, en algunos casos también los proveedores y bueno, claramente también el cliente. Entonces todo eso se va planificando desde el inicio. Parte de todo lo que estoy mencionando, también se elaboran bueno, que es parte del plan de ejecución BIM. Además se elaboran las plantillas con las que se va a trabajar en todo el proyecto, las plantillas de Revit, las plantillas de estandarización de la documentación, etcétera. Entonces todo eso se comienza a ver desde esta etapa. Todo esto se comienza a estandarizar dentro de la etapa de concepto y de diseño de ingeniería de detalle para que conforme ya vayas avanzando, ya tener todo listo y poder simplemente ejecutar. Entonces ahí comenzamos a ir viendo esa comparativa entre dos formas o dos metodologías diferentes. Entonces, aquí para que se vaya entendiendo un poco mejor el tema de la comparativa que estaba mencionando hace un momento, sobre esa metodología tradicional y también las colaborativas, aquí podemos verlo de forma gráfica, cómo se expresa un proyecto con la metodología tradicional, ¿no? Tenemos claro el proyecto y tenemos modelos independientes también. ¿A qué le llamamos estos modelos independientes? Estamos hablando de, por ejemplo, programas diferentes, archivos diferentes, que al final cada uno de estos archivos o programas nos está dando un entregable. Por ejemplo, aquí en el medio, en el tema de los planos, podemos elaborar estos planos en AutoCAD y, por ejemplo, el especialista de arquitectura, de, de estructuras, de sanitarias, etcétera, cada uno va a tener su archivo de CAD que lo está elaborando, digamos, a la par o conforme se va elaborando el proyecto. Listo. Después tenemos la parte del modelo 3D, por ejemplo, para temas de visualizaciones, ¿ok? Después tenemos la documentación, temas de metrados, temas de presupuestos, todo que se va trabajando de manera independiente. Por ejemplo, los presupuestos o el metrado como tal en un Excel, ¿no? Que en teoría debes estar actualizando conforme se vaya haciendo algún tipo de actualización en el proyecto, por ejemplo. Entonces, después de esto, se obtienen estos entregables, los planos que se plotean, que se encuentran en PDF, el tema de los isométricos, vistas 3D, cortes, elevaciones, temas bueno, de los metrados, de los presupuestos, ya todo como entregable. Pero al fin y al cabo, estos tres entregables que los estoy colocando de ejemplo, deben estar completamente compatibilizados entre sí, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando, no sé, de un proyecto de una vivienda, y esta vivienda ha pasado por diferentes versiones, diferentes cambios, ya sea por exigencias del cliente o por contexto, entonces ha pasado por, no sé, 10 versiones. Y estamos hablando de una versión número 12, por ejemplo. Esta versión se ha decidido cambiar un acabado, un material, o se ha decidido agregar una ventana o modificar el tamaño de la ventana. Alguna modificación adicional que se ha hecho de último momento. Esa última modificación de la versión número 12 se debe estar visualizando en los demás entregables. Por ejemplo, en los cortes se debe ver justamente la altura de esta ventana, la codificación de la ventana, las cotas. Se debe ver también seguramente en el modelo 3D.
En el tema de los presupuestos, por ejemplo, si no había esa ventana y ahora sí la hay, entonces esa información nueva se debe estar viendo reflejada, por ejemplo, en el tema de los metrados y por ende también en el presupuesto. Todo eso siempre debe estar compatibilizado. Pero bueno, según como lo podemos ver, reconocer, no siempre, o mejor dicho, es difícil también que siempre esté compatibilizado todos los entregables al final de esta etapa, ¿no? Ya sea por cualquier tipo de modificación que se haga al final, ¿no? Justamente finalizando esta etapa, se puede hacer una modificación adicional y cuando ya tienes los demás entregables, todos los demás entregables, todo esto debería estar compatibilizado, pero implica, claro, un trabajo extra, ¿no? Un retrabajo en este caso para poder hacer ese cambio en los demás entregables. De igual manera, otro ejemplo en estos casos, igual vamos a hacer esta comparativa con la metodología colaborativa. Si, por ejemplo, en este mismo proyecto de una vivienda, estamos hablando de eh, una sala comedor dividida por un muro de la cocina. En este caso, el cliente quiere eliminar este muro para que se vea el espacio, bueno, más grande, por ejemplo, haya una conectividad directa entre la cocina y la sala comedor, más directa, hasta visual, por ejemplo. Si se quiere hacer ese cambio, se quiere eliminar este muro, o se quiere hacer un muro bajo, por ejemplo, seguramente va a implicar algún tipo de cambio, de modificación en el tema estructural o en el tema de sanitarias, eléctricas, dependiendo de cómo se haya dado el proyecto, ¿no? Si, por ejemplo, se elimina ese muro, ¿qué pasa si hay alguna conexión eléctrica, por ejemplo, en ese muro? Necesitaría entonces una coordinación con los especialistas en este caso, instalaciones eléctricas, por ejemplo. Entonces, siempre esta coordinación se debe dar y como se suele dar en esta metodología tradicional, se suele dar de una manera lineal. Si se hace esta modificación, se suele hacer, por ejemplo, en arquitectura primero, luego esta información nueva se pasa al especialista, por ejemplo, de estructuras, para que se haga la modificación, tal vez del sobrecimiento, por ejemplo. Y esto igualmente va pasando a los demás especialistas. Entonces suele ser un trabajo, en este caso, lineal, ¿no? No es un trabajo totalmente simultáneo. Lo soluciona, por ejemplo, un especialista y lo va pasando a los demás especialistas para que hagan este cambio. Y esto hablando de la etapa ni siquiera final de esta etapa del ciclo de vida del proyecto, del expediente técnico, ni siquiera en la parte final, sino puede ser el inicial o en el medio. Esto implicaría entonces un trabajo adicional de coordinación entre los especialistas, que puede tomar un tiempo adicional, ¿no? Para que justamente solucione ese problema. Cosa que, según lo que yo he visto, según experiencia, estos cambios, estas modificaciones, por ejemplo, si son pequeñas modificaciones o cualquier tipo de modificación en realidad, el hecho de que tú modifiques todas esos, o realices todas esas modificaciones en todos los entregables, implica un tiempo adicional, ¿no? Y que en algunos casos no asumen ese tiempo adicional, simplemente no lo hacen, no lo colocan, no lo compatibilizan entre los demás entregables, y así queda para la etapa de construcción. Entonces, ese es un problema que usualmente se ve, el tema de incompatibilidades, o la parte de la compatibilización, no se viene a elaborar en la parte final del proyecto, y eso es algo que lo vamos a ir comparando con la metodología colaborativa en este caso. Entonces, ahí empezando con esta parte de la metodología tradicional, vamos a pasar ahorita a la colaborativa. Para obtener acceso a nuestro curso completo, más material, visita nuestra página web www.encap.edu.p.